Las micro y pequeñas, las pymes, han sido sumamente golpeadas y lo podemos ver, como bien lo describe Joana, por el número de trabajadores que se contrata actualmente. Pero me quedo con una frase que nos decía la vocera de este gremio de empresarios de Gamarra. ¿Cuándo nos vamos a recuperar? Bueno, nos vamos a recuperar cuando todos estemos vacunados. No podemos hablar de una recuperación de la economía si primero no todos estamos protegidos. Eso es lo más importante. Pero vamos a conversar de este y otros temas con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Bueno, en principio quería preguntarle sobre las medidas que rigen a partir de hoy lunes. Ya se había anunciado que Lima Metropolitana pasaba a formar parte de las regiones o las provincias con riesgo alto, ¿no? Y ya no extremo. ¿Qué va a implicar esto en cuanto a los aforos permitidos a partir del día de hoy, ministro? Hemos pasado, de hecho, en Lima Metropolitana de extremo a muy alto. Eso implica alguna mejora y un cambio en algunas medidas. En el tema de aforos estamos pasando de 20% en centros comerciales, conglomerados, galerías y otro tipo de tiendas, del 20 al 30%. En restaurantes estamos pasando del 30 al 40% en espacios cerrados. Ya sabes, Omar, y la audiencia también, que en espacios abiertos los restaurantes no tienen restricciones de aforo. Y así también hay otras medidas. Ya no hay inmovilización social obligatoria los domingos, solo hay una restricción vehicular de vehículos privados. Entonces, sí hay cierto cambio en algunas medidas, pero todavía estamos yendo con precaución, justamente porque hemos pasado por una segunda ola muy larga que se ha mantenido por mucho tiempo a niveles muy altos y recién estamos viendo una evolución positiva de las cifras con respecto a la reducción de contagios y otros indicadores como defunciones, pero hay que ir con mucha cautela. Al final tenemos esta restricción terrible justo para la reactivación económica, que la señora Mesarina la describió de manera adecuada, la solución como tú remarcaste, que es la vacunación es la solución para la reactivación económica. Pero ahora estamos acá para conversar de otras soluciones que estamos trabajando y hemos venido implementando. Antes de pasar a esas propuestas que sin duda son interesantes, ministro, quería terminar con esta etapa de lo que se flexibiliza a partir del día de hoy. Actividades sensibles, ¿no?, por el riesgo de contagios, como casinos, gimnasios, cines, ¿pueden operar ya, digamos, han estado operando? Bueno, ya podían operar con aforos mínimos, que en algunas de las actividades como gimnasios sí las habían aplicado. Por otro lado, los cines en su mayoría todavía no ven rentable esos aforos reducidos, pero gimnasios ya han venido operando con riesgo extremo inclusive. Sí. Entonces, gimnasios y otras también pueden operar. Cines podrían operar si es que lo consideran rentable, pero depende de la actividad, de la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, cines tienen una restricción particular en los protocolos, que es que no se permite la venta de alimentos para que la gente no se saque la mascarilla dentro del cine, ¿no? Entonces, esto, que es gran parte de sus ingresos, los restringe muchísimo y lo entendemos, solo que ese es el protocolo que había desarrollado el MINSA en un equipo multisectorial. Entonces, por eso es que no han operado muchos cines. ¿Esto no va a cambiar en el caso de los cines? Porque entiendo que ellos no han podido volver justo porque no es rentable, como usted dice. ¿Esto no va a cambiar? Exactamente, porque es un espacio cerrado con ciertas características que no garantizan necesariamente una ventilación adecuada de estos espacios cerrados, y también es un poco difícil de controlar. Por eso se han restringido ciertas actividades, ciertas acciones dentro de los cines, como la ingesta de alimentos y bebidas, pero eso entendemos que no es rentable para ellos. Por otro lado, en otro tipo de actividades que se pueden hacer al aire libre, y quiero remarcar esto, ¿no? Es una de las iniciativas que venimos impulsando con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Producción y muchas municipalidades a nivel nacional, que son las terrazas gastronómicas,
que permiten reactivar a restaurantes en un momento en el cual la pandemia les impone restricciones en espacios cerrados. Y yo la semana pasada he estado en coordinaciones con la Municipalidad de Lima, que son uno de las municipalidades más proactivas en promover los espacios abiertos para los restaurantes. También con la Municipalidad de Surquillo hemos estado hace unos días con el alcalde de Tarapoto, con el alcalde en Yurimaguas, en Alto Amazonas, en varias zonas y regiones del Perú y municipalidades en Lima, también el alcalde de Magdalena, promoviendo que los restaurantes usen espacios abiertos para poder reactivarse y también darle una cara distinta a la ciudad, ¿no? En muchas ciudades en todo el mundo sí se utilizan espacios públicos de manera responsable por restaurantes y por otro tipo de negocios y le pueden dar un dinamismo a la comunidad muy distinto, que yo creo que se va a mantener cuando se acabe la pandemia y los ciudadanos podamos convivir de una manera más adecuada en espacios públicos abiertos. Claro que sí. Ministro, le pido unos segundos, vamos a hacer una pausa, pero volvemos para comentar justo cuáles son las otras propuestas que hay, no solo desde su sector, sino desde el gobierno, desde el Ejecutivo, para reactivar la economía, para empujar justo a los pequeños, a los microempresarios que han sido muy golpeados por esta pandemia. Bueno, estamos conversando con el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, sobre, en principio, la flexibilización que va a haber para ciertas actividades y sobre todo con los aforos en algunas actividades, pero también sobre las propuestas que hay para impulsar la reactivación de la economía, la reactivación de algunos sectores que todavía han sido muy golpeados por esta pandemia, ministro. Y no sé si un punto de quiebre haya sido el Día de la Madre, ¿no? Tradicionalmente el Día de la Madre, comercialmente hablando, es la fecha más importante después de Navidad. ¿Esto puede ser un quiebre? ¿Qué se puede hacer adicionalmente desde el Ejecutivo para sostener la recuperación de los micro y pequeños empresarios? Efectivamente, este mayo y esta semana del Día de la Madre es un quiebre por varios motivos. Número uno, estamos teniendo un avance mucho más rápido en la vacunación, ¿no? Y eso es de lo más importante. Este mes van a llegar más millones de dosis de las que han llegado anteriormente en total. Y va a permitir una vacunación de los adultos mayores de 70 y esperemos, como ha anunciado el ministro de Salud, que a finales de mayo empecemos con los mayores de 60, que son justamente los más vulnerables y también algunos grupos vulnerables. Por eso también es un quiebre. El otro quiebre, como bien mencionas, es el Día de la Madre, que implica la recuperación de muchos de los negocios. Algunos comerciantes de Gamarra señalaban que sus ventas se habían recuperado en las últimas semanas en 80%. Realmente es por una campaña que es fundamental para ellos. Hay que ver cómo evoluciona esto en las siguientes semanas. Número 3, que es muy importante, es esta evolución que hemos estado comentando. Los aforos aumentan un poco. No es todo lo que quieren los comerciantes. Los comerciantes de Gamarra dicen, yo debería estar operando con un 50%, ahora es 30%. Sin embargo, son las condiciones de la pandemia que nos permiten trabajar esto. Y también hay un conjunto de buenas noticias con respecto a los instrumentos financieros que promueve el Estado y que ofrece el Estado. Como todos sabemos, las MIPES, la micro y pequeña empresa, enfrentan unas tasas prohibitivamente altas en el sistema financiero que van desde 30 a 60% para préstamos a micro y a pequeñas empresas, las que pueden acceder. Hay muchas que no pueden acceder simplemente. El año pasado, 2 programas muy importantes, el Reactiva y el FAEMIPE, ofrecieron créditos que no llegaron a todas las empresas, efectivamente, pero que sí llegaron a cientos de miles de pymes, de MIPES, entonces, que permitieron que se reduzca las tasas prohibitivamente altas a tasas mucho más bajas de un dígito.
Entonces, a partir de este mes, en mayo, ya pueden pueden extender, el periodo de gracia que tenían un periodo de gracia, muchas empresas, estamos hablando de más de 500.000 de empresas en todo el país, iban a empezar a repagar los créditos, pero porque la pandemia continuó y la reactivación todavía no había sido tan fuerte, no podían pagar. Entonces, ya estamos desde mayo extendiendo ese periodo de gracia por un año más. Un año más. Y la buena noticia adicional es el PAEMIPE, el Programa de Apoyo Empresarial para la Micro y Pequeña Empresa, que tiene 2.000 millones de soles adicionales separados del PAEMIPE y el Reactiva para financiar, esperamos, a 150.000 micro y pequeñas empresas, justamente con créditos en el sistema financiero garantizados por el Estado que van a, de esta manera, resultar en tasas también históricamente bajas. No sé, ministro, si quizá en su cartera o en el MEF han hecho el cálculo del riesgo, porque de todas maneras hay un riesgo detrás de estos créditos con apoyo estatal, para entender también cuán exitosos son. Es decir, cuánto se tiene previsto desde el Ejecutivo que se tendrá que cubrir, que el Estado efectivamente tendrá que pagar esos créditos porque porque los microempresarios no los van a poder pagar, para entender también, digamos, en qué situación se encuentran nuestras MIPES. Claro, los cálculos están en cada programa, tienen un cálculo de morosidad, que ese es indicador, la variable que también determina, a final de cuentas, cuánto le está costando al Estado cada uno de estos programas, y dependen mucho estos cálculos de la situación económica. Una buena señal con respecto a este monto que el Estado eventualmente perdería es que este año sí es un año de recuperación económica, ¿no? Estamos hablando de un 10% de crecimiento, que el Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido la proyección que había anunciado en meses anteriores y que se mantiene para este año, para este 2021. Y para el 2022 estamos con una recuperación también del 4.8%. Que sí, son buenas noticias de crecimiento, en gran parte es recuperación económica, porque el año pasado nos fue muy mal, a todo el mundo le fue muy mal económicamente, pero a nosotros también. Entonces, sobre la base de este crecimiento es que se calcula esa morosidad. Sí, claro, pero tanto Reactiva como los programas más pequeños, dirigidos, enfocados a la micro y pequeña empresa, entiendo, son de carácter temporal ante una situación de pandemia donde los micro y pequeños empresarios y los empresarios en general necesitaban dinero a bajo costo. Pero ¿se ha pensado, se ha evaluado hacer un programa más de carácter permanente que quizá busque formalizar a esa micro y pequeña empresa que en este momento está fuera del radar de cualquier entidad pública, a través justamente de estos créditos garantizados con el apoyo estatal? Bueno, algo muy importante, uno de los incentivos mayores para la formalización es sin duda los servicios que pueda brindar el Estado, ¿no? Entonces, nosotros con este PAEMIPE lo estamos extendiendo un tiempo más, justamente por las situaciones complicadas. En el futuro, sí, y las siguientes administraciones, los siguientes gobiernos van a tener eso también como responsabilidad, el cómo enfrentar que las tasas del sistema financiero para las micro y pequeñas empresas son prohibitivas. Simplemente excluyen a casi todas las micro y pequeñas empresas y a gran parte de las pequeñas. A gran parte de la micro y alguna parte de las pequeñas. Entonces, un acompañamiento de compras del Estado, más capacitación técnica y créditos garantizados por el Estado, puede ser el futuro de cómo el Estado ayuda a que micro y pequeñas empresas accedan al financiamiento. Y me explico un poco más. Hemos avanzado muchísimo en estos últimos meses en un programa fundamental para las micro y pequeñas empresas, que es el programa de compras a Mi Perú. Lo encontramos el año pasado con un 5% de ejecución y hemos avanzado, esperamos
esperamos dejar todas las convocatorias listas de casi 900 millones de soles para este año, para julio de este año. Convocatorias listas que el programa de compras a mi Perú lo que hace es el Estado, algún ministerio, por ejemplo, la policía necesita uniformes, ¿no? El ejército necesita uniformes también. Las escuelas necesitan carpetas. Entonces, para fomentar el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas, para mejorar su calidad y darle un mercado, le compro directamente a las micro y pequeñas empresas estas necesidades del Estado. De manera preferente, justamente porque las MIPES necesitan mercados para poder crecer, consolidarse, mejorar su calidad. Entonces, en el futuro sí se tiene que promover créditos a tasas más reducidas a empresas, por ejemplo, que accedan a estos programas. Nosotros queremos hacer el programa de compras a mi Perú, que se ha hecho durante muchos años, pero ha dependido mucho de la coyuntura económica. Si había crisis económica, vamos a hacer un programa de compras a mi Perú. ¿Cuál era el problema con esto? Que cada vez que había una crisis económica se hacían las convocatorias y demoraban muchas trabas burocráticas. Si el Estado lo hace de manera permanente, va a tener toda la maquinaria para poder hacerlo rápido y así beneficiar a la micro y pequeña empresa de manera mucho más rápida y eficiente. Ahora, ministro, el último jueves se han instalado estas mesas ejecutivas, sobre todo con Gamarra y Mesa Redonda, ¿no? Dos conglomerados comerciales muy importantes para el país y sobre todo en la capital. ¿Cuál es el objetivo de la instalación de estas mesas técnicas? ¿Qué podría salir de ahí? ¿Medidas específicas? No lo sé, en algún momento se planteaba convertir Gamarra o Mesa Redonda en grandes centros comerciales mucho más modernos, mucho más ordenados. Claro, esto implica pues inversiones también adicionales. Sí, no, y son dos conglomerados comerciales con problemáticas muy distintas, ¿no? Sí. Uno más comercial, el otro comercial productivo, ambos símbolos del comercio y de la producción de formas distintas. En ambos estamos trabajando una agenda multisectorial, por eso también incluye la participación del Ministerio de Vivienda, de Trabajo, del Interior, de Salud, de Producción y de los principales gremios de cada uno de los conglomerados, también de la Municipalidad de Lima y de la Victoria, y estamos trabajando una agenda que va desde cómo podemos mejorar la implementación de los protocolos de bioseguridad. Siempre vemos en las noticias que en ciertos momentos se pierde el control sobre las aglomeraciones. Queremos evitar que eso suceda para que en el futuro se puedan incrementar los aforos de los conglomerados como los comerciantes y los productores demandan. Eso por un lado. Por otro, hay un tema fundamental en ambos, que es el comercio informal. Entonces, en muchos de los casos, los comerciantes formales de ambos conglomerados se quejan de que el comercio informal representa una competencia desleal y queremos trabajar de manera decidida con las municipalidades, que son quienes tienen esa responsabilidad, pero para dar soluciones mayores que sean de fácil implementación y rápida para atender esto que sí afecta al comercio formal, pero también entendemos la problemática de los comerciantes informales, en especial en este contexto de crisis económico todavía por la pandemia. Pero también vamos a tratar otros temas. La representante de Gamarra justo había mencionado una de las problemáticas de los créditos que están garantizados con fondos del Estado, que muchas veces no había llegado a ellos el Reactiva y el FAEMIPE. Entonces nosotros queremos estar muy cerca de los conglomerados para asesorar a los gremios, asesorar a los empresarios y comerciantes para que puedan acceder al FAEMIPE y a otros servicios de formalización, de capacitación, asistencia técnica del Estado y también programas como Compras a mi Perú. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias, el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. Y esperemos que en el poco tiempo que queda, ministro, se pueda implementar y pisar el acelerador con todos estos programas, porque es verdad, el financiamiento termina siendo muchas veces la gran, si no la principal barrera para que una micro y pequeña empresa crezca y se desarrolle. Así que importante el impacto que han tenido programas como Reactiva, como FAEMIPE, pero ¿cómo hacemos para que se vuelvan permanentes en el tiempo? ¿Hay la capacidad para que eso se dé?
Lo vamos a analizar. Nos vamos a una pausa, venimos con más todavía en Economía para Todos.